Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. De octubre, Día del Pastor, recordamos la acción valiente de Martín Lutero al publicar sus 95 protestas en la Catedral de Wittenberg, donde él era obispo. El día de hoy, la profesión o el uso del término pastor está en descrédito y se lo asocia a personas vagas, a personas que solo tienen interés por la parte económica y muchos de ellos ladrones. Pero no es así. Para nosotros los cristianos practicantes, el título de pastor es un título de mucha honra. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver el encargo del pastor con las funciones que le dio el apóstol Pablo a Timoteo allá en la iglesia de Éfeso. Debemos entender que el apóstol Pablo delega a Timoteo en una comunidad muy difícil. Y los invito a leer sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Identifiquemos la fecha cuando sucede esto. Timoteo nunca fue delegado a la ciudad de Éfeso en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto implica que esta encomienda que le da Pablo a Timoteo estuvo entre el año 62 y 68. ¿Por qué? Porque él fue liberado en el año 62, pero luego fue tomado preso en el 68
y muere decapitado el apóstol Pablo. Después de su libertad, Pablo comisiona a su discípulo Timoteo en la ciudad de Éfeso. Para esta época Timoteo ya no era joven, era un hombre mayor, un hombre sobre los 50 años, y lo envía para que se quede en una iglesia muy conflictiva. ¿Por qué era conflictiva? Éfeso era una ciudad dedicada a la diosa Diana. Tenía un templo majestuoso, tan majestuoso que estaba entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Había un rostro de esta diosa que, según el credo de ellos, había descendido del cielo, por lo cual había peregrinación hacia la ciudad de Éfeso para adorar a Diana. Era muy difícil para el cristianismo que se desarrolle una iglesia por el tipo de culto que tenían. Tenían 1000 prostitutas sagradas. ¿Cómo se adoraba a la diosa? Usted llegaba al templo, se ligaba sexualmente con una prostituta sagrada para servir a Diana, y su ofrenda era para la diosa por el gozo que había tenido el varón al estar con la dama. Y todas las señoritas y señoras de la ciudad, aparte de las 1000 damas, tenían que cumplir esa función, entre comillas, sagrada, una vez al año. Y el apóstol Pablo, con su equipo de trabajo, tenía que levantar una iglesia en este contexto. ¿Le parece difícil? Muy difícil. Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso porque la iglesia que se estaba formando tenía problemas de doctrina. Mi querido hermano, la sana doctrina es el primer encargo que tiene todo pastor. No podemos, amados hermanos, cambiar la doctrina de la Biblia, la doctrina de Cristo. Este problema que tenía la iglesia del Señor, lo tenemos el día de hoy. Cuando usted habla de sana doctrina, muchos se ofenden. Inclusive dicen que eso es una grosería porque se hiere a los hermanos. Y se predica de prosperidad, se predica de dinero, se predica de las bendiciones que tiene Dios para ti, usando textos cortados, no enseñando toda la verdad de Dios. Y aquí salta una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Para qué Cristo muere en la cruz? ¿Para darle vida eterna o para que sea rico? Queremos acomodar un evangelio que todos estén contentos, que nadie reclame, que se sientan a gusto, porque eso hace que no se vayan de la iglesia. Amados hermanos, la primera función de un pastor es enseñar la sana doctrina. Veamos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Gálatas 1 del 6 al 8, y vamos a identificar qué otra doctrina querían implantar en esa época. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Los judaizantes querían otro evangelio,
No puedes ser cristiano si no guardas el sábado. No puedes ser cristiano si no te circuncidas. No puedes ser cristiano si no consumes o comes la comida kosher, la comida santa. Ellos no podían comer camarón, no podían comer chancho, no podían comer una serie de cosas que eso lo manda el libro de Levítico. Entonces ellos querían apartar a la gente del evangelio de Cristo, pero hacer un evangelio diferente donde se siga ordenanzas que se dan al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay 613 ordenanzas, 613, de las cuales unas son para el pueblo de Israel y otras para toda la comunidad de creyentes. Para el pueblo de Israel, el kipá, los 7 flecos, los colores de los bordes, los flecos, la comida, los días de ellos sagrados. Para la iglesia y para Israel es la ley moral. No confundamos. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Estoy maravillado. ¿Qué te pasó? Tú seguías bien el camino de Cristo y has escuchado un evangelio diferente. Quien quiera cambiar el evangelio del Señor, así sea un ángel del cielo, el Señor lo declara anatema, es decir, maldito. Se va a ganar de enemigo a Dios si usted quiere transformar el evangelio, si usted quiere cambiarlo. Mi amado hermano, Dios es Dios y nadie lo puede engañar. El evangelio, la palabra del Señor, lo era ayer, lo es hoy y será para siempre. Y quizás salte una pregunta: ¿cuál es el mensaje entonces? Y está claro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Pero Dios ha cumplido, así había lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amado hermano, la muerte sacrificial de Jesús es la parte más importante de nuestro anuncio. La salvación es por Cristo, no por santos, no por vírgenes, no por ayunos, no por vigilias. Cristo es el único camino a Dios. Y que Él murió y resucitó, mis amados hermanos. El otro punto que no podemos obviar en nuestra predicación es el arrepentimiento. Amados hermanos, Dios es Dios 3 veces santo. Y todos los que nos acercamos al Señor debemos procurar vivir apartados del pecado. No podemos jugar con Dios y con el diablo. Si usted es creyente, debe arrepentirse de sus pecados y no volverlos a cometer. Debemos estar claros en eso. Y habla de convertidos, y habla de una constante transformación en cristiano. Y eso es el propósito del estudio bíblico, de los cultos, que por medio de la sana doctrina usted se convierta, usted sea moldeado a las formas del Señor Jesucristo. Todos debemos parecernos a Jesús, hombres y mujeres, todos debemos parecernos a Jesús. Así que, mis amados hermanos, Cristo debía padecer, todos debemos vivir en santidad y todos debemos transformarnos. Y el cuarto punto de la enseñanza del Señor es que Jesucristo va a regresar por su iglesia, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes. Las personas, cuando hablan de la segunda venida de Cristo, hablan de miedo, pero para nosotros deben ser noticias de gozo. Cuando venga Jesús, ¿qué le espera a su pueblo? Vida eterna, un cuerpo nuevo, que ya no envejezca, que ya no se enferme. Trabajar para Dios, para la eternidad. Para nosotros,
la segunda venida de Cristo debe ser de gran gozo. Y esta función de la sana doctrina el día de hoy ha decaído. Nosotros en esta congregación seguiremos batallando en la sana doctrina, porque esa es la primera función que tiene el pastor. Y vamos a ver la segunda función en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amados hermanos, cuentos que no tienen que ver con la palabra de Dios se los quiere hacer parecer como cosas sagradas y santas. Veamos algo que para muchos es visible el día de hoy, pero que se predicó mucho en la época de la pandemia. La vacuna es la marca de la bestia. Eso es un cuento. Definitivamente, si se viene vacunando hace más de 200 años contra diversas enfermedades. Y muchas iglesias lo hacían ver como algo sagrado. Inclusive, me comentaba una hermana que había tenido que visitar el hospital, que un señor que estaba contigo a ella le decía que no era vacunado porque era cristiano. Si le parece eso risible, eso se predicaba. Inclusive se armaban historias completas donde determinaba que la vacuna era la marca de la bestia. Desde Adán hasta la vacuna. ¿Qué pasó? Y estos cuentos se vienen dando desde los días del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. No podemos hacerles caso y el pastor debe enseñar, separar los cuentos de lo que realmente viene de Dios. No podemos hacer caso a cuentos, a fábulas que el día de hoy cada día aumenta. Y veamos la más común el día de hoy. Unción fresca. ¿Qué es unción fresca? Que Dios en ese momento le está hablando al que está predicando una palabra nueva. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salve en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Si usted va a escuchar algo, si no tiene capítulo y versículo, no lo escuche. Que Dios me dijo en este momento, que en este momento me está diciendo el Señor, o me está diciendo el Espíritu Santo, o que tengo una unción fresca. Porque la palabra de Dios es la antorcha que nos alumbra en este mundo oscuro, donde se pervierte el Evangelio, se pervierte la doctrina, se quiere enseñar cuentos de hombres. Pero mis queridos hermanos, debemos recordar que la Biblia es la palabra de Dios y nadie puede decir que tiene una interpretación privada, como así lo dice el apóstol Pedro. Nadie tiene interpretación privada de la Biblia. Para muchos el día de hoy esto debe ser ofensivo, porque muchos cristianos han nombrado apóstoles, profetas, escuché en algún momento arcángeles, por ahí escuché que también nos nombran patriarcas, cuando la Escritura ya está terminada, ya la Biblia, el canon de la Biblia está cerrado.
Entonces, si no hay interpretación privada, ¿quiénes son estos señores? Es claro, y el pastor tiene como función abrir los ojos de la grey ante estas personas que vienen con cuentos y fábulas, porque no sirven, solo sirven para acarrear peleas, para acarrear disputas, diciendo que ellos tienen la verdad. Pero recordemos que la obligación es predicar la sana doctrina, no cuentos. ¿Cuál es la tercera función del pastor? Y lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo capítulo 1 del 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amados hermanos, la base del cristianismo es el amor cristiano. No puede haber peleas. Es inadmisible que un cristiano diga: yo no me llevo con fulano y sultano, o estoy peleado con tal o cual. Si dentro de la grey hay pecado, el pastor reúne a los diáconos, comunica ese pecado, se lo llama al hermano y se lo pone en disciplina acorde a su falta. Es inadmisible que un pastor esté peleando con los hermanos o que haya peleando entre hermanos y hermanos, porque la base de nuestra fe es el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Entonces el pastor debe enseñar a amar al prójimo, pero amar de verdad. Significa que si usted ama al prójimo, las canastas de víveres que compartimos con los necesitados están llenas. No puede ser que yo, siendo creyente y sepa que tenemos hermanos enfermos o hermanos sin trabajo, no colabore con víveres. Nuestro amor no puede ser con fingimiento, debe ser un amor real. Aquí hay víveres para usted, hermano. Aquí los hermanos lo amamos en el Señor y lo estamos ayudando. La tercera función es enseñar un amor limpio, un amor en el Señor, un amor sin interés alguno. Pero si usted no se lleva con tal o cual persona, o está peleando con tal o cual persona, está en un grave problema. Veamos primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no sois carnales. Nosotros debemos morir a los apetitos de la carne y vivir en el Espíritu. Pero si usted no ama al prójimo, es carnal. La vida en el Espíritu está ausente de usted. Usted no puede decir que ama a Dios y estar peleando con su hermano. No puede decir que ama a Dios y no ayudar a su hermano cuando está atribulado. Veamos 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Entonces la persona que vive en peleas, que vive en resentimientos, es carnal y no ama a Dios. Su fe o su credo es mentira. Todos somos comprados por sangre. Todos somos llenos del Espíritu Santo conforme avancemos en los caminos de Dios. Y el Espíritu Santo nunca le va a dar un espíritu de odio, de pelea, de división. Nunca.
El Espíritu Santo lo va a moldear y lo va a hacer como Jesús, manso y humilde de corazón. Si usted quiere ver si un hombre o una mujer está lleno del Espíritu Santo, es fácil, hermanos, reconocerlo. Si es manso y humilde de corazón, si el hermano o la pseudo hermana pelea, grita, discute, quiere imponer su voluntad, mi querido hermano, no ama a Dios y es un carnal. El amor de Dios es la marca del cristiano y es lo que debe enseñar el pastor. Amar al prójimo sin peleas, ayudando al necesitado. ¿Cuál es el cuarto encargo del pastor? Y lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo capítulo 1 del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hermanos, el pastor debe enseñar que creyentes o no creyentes deben obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es apartarse de cosas que le ofenden a él. Pablo le dice a Timoteo: te encargo que le digas, que les enseñes, que corrijas ese terrible pecado, porque dentro de la iglesia del Señor hay personas que están cometiendo pecado. Amados hermanos, y esto nos llama a definirnos. ¿Escoge a Jesús o escoge a Satanás? Porque si usted está queriendo seguir pecando, no está obedeciendo a Dios y está escogiendo a Satanás. Me va a preguntar usted, bueno, ¿y cuál era el problema en la iglesia de Éfeso? Porque Pablo le hace un encargo a Timoteo. Vaya, enseñe la sana doctrina, que no sigan cuentos y fábulas, que sean amantes del prójimo y obedientes a Dios. Porque había un grave problema en la iglesia de Éfeso y por eso Pablo lo mandó a corregir. Y la Biblia lo dice claramente en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15. 1 de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 15. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, se permaneciera en fe, amor y santificación con poder. Pablo manda a corregir un error. Recordemos que en Éfeso estaba el culto a Diana y todas las sacerdotisas eran mujeres. Y en la iglesia del Señor estaban poniendo mujeres al frente de las congregaciones que había en la ciudad de Éfeso. Recordemos que no había iglesias como este bonito lugar que Dios nos ha dado, sino que se reunían en las casas y cada 2 o 3 casas había un presbítero encargado de la congregación. Y Pablo lo manda a Timoteo a que corrija estas cosas y que ordena el Señor: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese era el pecado que estaban cometiendo en la iglesia de Éfeso. Y Pablo lo recomienda a Timoteo: corrige ese pecado. A muchos hermanos les da urticaria cuando se lee este texto. Amados hermanos, nadie se burla de Dios. Si Dios dice no permito, es no permito, porque esa es la palabra de Dios y esa es la voluntad de Dios. Si usted que me escucha tiene pastora, permítame decir que no tiene pastor, porque la palabra de Dios
lo prohíbe explícitamente. Pero vivimos en una época, apóstoles, profetas, patriarcas, arcángeles, pastoras y la sana doctrina desaparecida, donde se predica más de dinero y el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la vida eterna desaparece de la prédica. Nosotros el día de hoy, en el Día del Pastor, debemos recordar los 4 encargos que Dios le ha dado. Primero, predicar la sana doctrina. Segundo, mis amados hermanos, hacerle abrir los ojos a los hermanos para que no caigan en cuentos y fábulas. Tercero, enseñar el amor cristiano para que no haya peleas ni divisiones y más bien compartir con el necesitado. Y cuarto, obediencia a Dios. Pablo fue muy claro con respecto a esto. Y yo quisiera preguntarle, ¿está dispuesto a obedecer y seguir las enseñanzas de su pastor? Amén. Amados hermanos, recuerden que no es voluntad del hombre, es el encargo que Dios le dio al pastor. Dios lo bendiga y adelante en Cristo. Amén.